Shalom. Parashat Vayetze. En esta parashá, la Torá nos relata la historia de Jacob Avinu que sale de Beersheba y viaja hasta Harán, donde vivía su tío, el hermano de su madre, y donde va a encontrarse con Rachel, va a querer casarse con ella, va a trabajar por ella una cantidad de tiempo. Después también se va a casar debido a que lo engañan, también se casa con Lea, también con Rachel, también con otras dos mujeres más y tiene una cantidad de hijos. Toda esa historia está contenida en esta parashá, la parashá de Vayetze. La parashá de Vayetze comienza en los libros normales que tenemos todos, en el capítulo 28, en el Pasuk Yud, o sea, en el versículo 10 en adelante. Desde el Pasuk Yud 10 hasta el Pasuk Yud Aleph, o sea, los dos primeros, son como una introducción al tema. La parashá misma comienza desde el Pasuk del versículo Yud Bet, como si fuese, siendo los dos primeros como una introducción a toda esta historia. ¿Y qué es lo que dicen estos dos psukim? Muy importantes para muchos temas y muy profundos dentro de la Torah. El Pasuk Yud dice: Vayetze Yaakov mi Beersheva, salió Jacob de Beersheba, Vayel Harana, y viajó hasta Harán, Va'ivka Bamakom, y se topó con el lugar, Vayalen Sham, y durmió allí, Kibah Hashemesh, porque se puso el sol, Vaikach me'avnei hamakom, y tomó de las piedras del lugar, Vayasen mera'ashotav, y puso como su cabecera, Vaishkav bamakom hahu, y se recostó, o se acostó en ese lugar. Esto es los dos primeros psukim del Pasuk Yud, Pasuk Yud Aleph. Después, en el siguiente pasuk, nos dice la Torá: Vayahalom behine sulam mutzabarza, habla del sueño que tiene Jacob con una escalera que está puesta de la tierra hacia el cielo, y que en ella dice: Veine malaché Elohim olim beyordim bo, que los malaché Elohim subían y bajaban. Estos ángeles representan el comienzo de la historia de Jacob saliendo a Jutz Laaretz, fuera de Israel, y al final de la parashá, cuando la parashá termina después de todo lo que Jacob hace en Harán, la Torá dice: Ve Jacob alach ledarko. Estoy leyendo en el capítulo 31, en el versículo prácticamente en el 32, ¿okay? Dice: Vayakov alach, es el capítulo 32. Vayakov alach ledarko, va'ifgeuvo malaché Elohim. Jacob siguió su camino, o sea, él va a ingresar a la tierra de Israel, y se encontró allí con ángeles de Hashem. O sea que la parashá Bemet comienza con la historia de un sueño de unos ángeles y termina nuevamente con unos ángeles que lo reciben, unos ángeles que lo acompañan para salir de la tierra y otros que lo van a acompañar para reingresar a la tierra. Esa es la parashá, o sea, envuelta en los ángeles, es la parashá del viaje de Jacob, el encuentro con su tío, que va a ser su suegro, sus esposas, sus hijos. Y por supuesto la vuelta después a la tierra de Israel. Pero yo quiero referirme ahora a los dos psukim primeros, porque en ellos se encuentran dos temas muy importantes para el entendimiento de lo que es Am Israel y su relación con la tierra de Israel, que es una relación que es dimensional, o sea, que tiene que ver con dimensiones, y con dos dimensiones. Una dimensión obviamente material, que es la tierra misma, y otra dimensión espiritual que nos conecta con los mensajes y con las energías que la tierra tiene, y que se expresan a nivel espiritual, siendo la Jochma del Sod, la sabiduría de profundidades de la Torah, quien ha explicado y ha ingresado más en el estudio de estos conceptos. El primer tema al que me quiero referir es el tema de Beersheba. Dice: Vayetze Jacob mi Beersheva, Vayele Harana. Jacob sale de Beersheba y se va hacia Harán. Nuestros sabios mekubalim, cabalistas, nos han enseñado que Beersheba, además de ser un lugar
que tiene una historia bastante compleja, representa un punto de partida. Un punto de partida en el que se conjugan, se encuentran todas las energías espirituales en el Malhut, o sea, en el reinado, debido a que Sheva, la número 7, representa dentro de la Kabbala la última sefirá, que es la sefirá de Malhut. Tenemos las 6 sefirot del Zerampin, que son el Gesed, la Gvurah, el Tiferet, Netzach, Od y Esod 6, que se llaman Ze'er Ampin, o sea, como una parte por ponerlo de una manera que podamos entender, como una parte del mashpia, de algo que influye, que da, que entrega, y por eso se lo considera como el varón. Y el malhut, que sería la séptima sefirá desde este punto de vista, es lo que se considera como la nukba, o lo femenino, aquello que recibe. Por lo tanto, la unión de ambos representa la suma de todas las energías espirituales cuando éstas se conectan, cuando ingresan, cuando están dentro del mundo material. Por eso el número 7 siempre indica dentro de la Torá una dimensión espiritual dentro del propio mundo material, mientras el 8 va a representar aquello que es sobrenatural. Ahora, entonces eso quiere decir que Jacob parte de la conjunción de muchas fuerzas, que estas fuerzas van a tener como finalidad justamente darle a Jacob, entregarle a Jacob la semilla del Malhut, la semilla del reinado, que va a ser finalmente aquello que va a hacer que el Malhut, o sea que la tierra que se considera femenina, la tierra que se considera la que recibe, va justamente a adquirir su dimensión espiritual. Esto quiere decir que junto con el trabajo que hizo Abraham y con el trabajo que hizo Jacob, que Yitzhak, también Jacob va a consolidar nuestra relación con justamente este sector geográfico espiritual, que es el que nosotros conocemos como la tierra de Israel. Jacob sale de allí, sale de Beersheba con todos estos contenidos, y hay por supuesto preguntas en Hazal, ¿qué hacía Jacob en Beersheba? Si ellos vivían en Hebrón, hay respuestas también para esto. Incluso para aquellos que dicen que vivía en Hebrón, fue a Beersheba para pedir reshut, para salir a Jotzlares, como lo va a hacer más adelante también. Hay algo allí, en ese lugar, que indica que hay una fuerza espiritual muy grande que expresa, que da, que entrega los Keilim, los medios para alcanzar justamente la unión entre las dos fuerzas mayores que son el Zerampin y la Nukba. Sin embargo, Beersheba tiene una historia paralela. Además del contenido espiritual del sur, del Negev, de la Jochma, Beersheba se encuentra al sur de Eretz Israel. Hay algo más que junta a Beersheba con que nos entrega en Beersheba un camino de tikkun, un camino de corrección. ¿A qué me refiero? En un punto de la historia de Am Israel, el rey de Gerar, o sea, el rey del sector que hoy día conocemos como Gaza, se llamaba Abimelech, y él hace un pacto de no agresión con Abraham Avinu, el abuelo de Jacob, y en este pacto le pide a Abraham, leo el pasuk en el capítulo 21, en el versículo 22, 23, dice, Ve'ata ishab'a li be'elokim, le dice Abimelech y las personas que lo acompañaban, júranos, le dice Abraham Avinu, por Dios, Hena im tishkor li, que no me vas a mentir, ule nini ule nechdi kaheset asher asiti imcha, no me vas a mentir a mí, no a mi nieto ni a mi bisnieto, o sea, 3 generaciones, que serían el hijo, una, el nieto, 2 y el bisnieto, 3 generaciones, que no nos vas a mentir por el gesed, a cambio del gesed que hiciste con nosotros, o sea, que yo hice contigo, supuestamente así le dice Abimelech a Abraham, y vas a hacer gesed entonces conmigo y esta descendencia, estas generaciones, y con la tierra donde viviste. En otras palabras, Hazal entendieron que el juramento radicaba en que durante 3 generaciones de la familia de Abimelech,
los descendientes de Abraham y su familia no podían conquistar la tierra y tenían que mantener un gesed, entre comillas, de no agresión. Eso quiere decir de no hacer nada para cambiar el status quo que en ese momento había en la tierra de Israel, que no era aceptado por Abraham Avinu, pero que en ese momento necesitó sí jurar. Como símbolo de este juramento, dice la Torah más adelante, ¿qué hizo Abraham Avinu? Puso 7, Vayatzev Abraham et Sheva Kivsot, puso 7 ovejas, y que fueron símbolo de este juramento. Debido a que puso 7 ovejas, Sheva Kivsot, es por eso que este lugar fue llamado en el futuro Be'er Sheva. Al Ken Kara Lamakom Hahu, llamó a este lugar Be'er Shava. Kisham Nishbe'u Shneihem, porque ahí juraron ambos. La Torah junta las dos palabras, la palabra Sheva, que de ahí viene también raíz de la palabra Shvuah, juramento, y la palabra Sheva como 7, o sea, como un número debido a las 7 ovejas que Abraham entregó a Abimelech como símbolo del pacto, símbolo del juramento. Este juramento está contenido en Hazal con una visión un poco de dificultad. ¿Por qué? Hazal dicen que debido a que Abraham entregó 7 ovejas a Abimelech, que era de Gerar, o sea, de la tierra de los Plishtim, fue por este motivo que los Plishtim pudieron, los habitantes de la tierra de Israel, antes de la llegada de Israel, realizar actividades negativas en contra de la Kedusha. Y una de ellas fue que por estas 7 ovejas, 7 justos murieron, fueron asesinados por los Plishtim. Uno es Hofni, y Pinhas, los hijos de Elías Cohen, que fueron asesinados por Goliat, el filisteo. También Shimshon fue asesinado por los Plishtim, una saga muy conocida. Shaul también fue asesinado por los habitantes de la tierra y sus 3 hijos. Aquí tenemos las 7 personas, tenemos a Hofni 1, a Pinhas 2, Shimshon 3, Shaul 4 y 4, 5, 6, 7 sus 3 hijos, que murieron como consecuencia de haber hecho guerras o haber enfrentado a los habitantes de la tierra, especialmente a aquellos que vivían en lo que conocemos como la Franja de Gaza. También Hazal nos dicen que debido a este juramento, 7 santuarios, o sea, lugares donde estaba el Mishkan, el Mikdash, etc., fueron destruidos por los habitantes de la tierra, que son el propio Mishkan, el Mishkan cuando estaba en Gilgal, otro en Nov, otro en Giv'on, otro en Shiloh, y los 2 templos. Entonces tenemos Tabernáculo 1, Gilgal 2, Nov 3, Giv'on 4, Shiloh 5, Bet Mikdash Rishon 6, Bet Mikdash Sheni 7, o sea, el primero y segundo templo. También, a pesar que el primero y segundo templo, nosotros sabemos que el primer templo fue destruido por los babilónicos. Entre aquellos que atacaron había también personas de los 7 pueblos, y también así ocurre en la época del segundo templo, como lo traen los Midrashim y como estudiaron los Jajam. Entonces vemos acá que afectó de una u otra manera este juramento a la Kedusha. Pero no solamente eso, sino que también el filistí, o sea, el filisteo se refiere a Goliat, logró robar el Arón Abrit, el Arón, donde estaban las tablas que fueron rescatadas por el rey Shaul y llevadas nuevamente a Israel. Logró robarlo y lo mantuvo ahí en la tierra de los Filistín por 7 meses. Sheva Hodashim. O sea, el número 7 vuelve a señalar 3 puntos en la Kedusha que fueron afectados. ¿Por qué? Por este juramento, por las 7 basot, las 7 ovejas, parte del juramento de Abraham a Abimelech. Debido a este tema, es por eso que los patriarcas después, tanto Yitzhak y en especial Jacob, saben que una forma del etaken, o sea, de aminorar la fuerza de lo negativo sobre la simiente de Jacob, va a estar precisamente en el Tikkun de Beersheba, o sea, en corregir algo en ese lugar.
¿Para qué? Para que aquellas fuerzas que están como cubriendo como una clipá, como una cáscara, el pri, que es la kedushá, desaparezcan. Y es así como cuando él tiene que ir a construir Israel, a construir todo el pueblo, las esposas y los hijos, entonces parte justamente de Beersheba. Eso como si fuese su panel de controles para lo que va a ocurrir después. Nosotros ya sabemos que cuando Yoshua ingresa a la tierra de Israel, ya en la tercera generación de Abimelech ya no existe, o sea, la promesa ya termina. Sin embargo, para la Otzma, para la fuerza y la energía de Am Israel dentro de la tierra de Israel, se necesitaron muchas otras cosas más que se hicieron a nivel espiritual. Y una de ellas es justamente el hecho de que Jacob sale de Beersheba, o sea, sale de allí donde de alguna manera la Kedushá fue afectada en 3 puntos. En el Mikdash, o sea, en el santuario, en el lugar Kadosh, fue afectada en el Tzadik, en las personas que murieron en manos de los Plishtim, de los habitantes de la tierra, y fue afectada también en el corazón de Israel, que es el Aron Abrit. Y todo esto fue recuperado. Todo esto volvió nuevamente y fue el Aarón el que va a simbolizar en el futuro la unidad de Am Israel dentro del corazón de Israel. Y a pesar que el filisteo se lo roba por 7 meses, es devuelto. Es finalmente el corazón del primer Betamikdash, del segundo Betamikdash, y también Be'ezrat Hashem no va a ser del tercero. El tema con respecto al Mikdash, al lugar sagrado que fue asaltado por los habitantes de la tierra, es una parte de un tikkun que comienza con Jacob y que va a terminar precisamente con el Melech HaMashiach. Entonces eso quiere decir que la Kedushá fue afectada, pero sin embargo, afectada, que cubierta con una clipa, pero sin embargo Jacob logra comenzar a deshacer, a quebrar esa clipa para poder heredarnos la posibilidad de continuar con su trabajo, que es el trabajo de traer la Kedushá y romper por completo la clipa. ¿Para qué? Para que de esa manera se pueda liberar todo aquello que es sagrado y que no quede nada de ese juramento que hizo Abraham a Abimelech. Las chispas o los puntos finales del juramento tienen que desaparecer. Un punto importante, como dije, justamente la salida de Jacob de Beersheba, y es por eso que Rashi nos va a decir precisamente a la Makom que la salida del Sadik de la Iros Roshan, que la salida del Sadik del lugar trae una impresión, crea una impresión. Esa es la impresión que crea en nosotros el que sabemos que ya comenzamos con este tipo, con esta posibilidad de corrección. Y ese primer punto. Otro segundo concepto muy importante dentro de estos 2 primeros psukim de la parashá es la idea del makom, o sea, la idea del lugar. La Torá dice Baifga Bamakom, que se encontró con qué? Se encontró con el makom, con el lugar. Sabemos por los Midrashim que a Kadosh Baruj Hu también se lo llama Hamakom Baruj Hu, el lugar. Midrash nos cuenta en esta parashá que la Kavaná es que se encontró con el Ara Moriah, el monte Moriah, donde se va a construir en el futuro el primer Betamikdash y va a estar alzado también el segundo. O sea, encontró con un lugar especial. Pero hay algo más también que está detrás del hecho de que el Makom, Hamakom, sea el nombre de Hashem Yitbaraj. Estudia el Zohar en los Tikkunim, uno de los Tikkunim, cuál es la relación que tenemos entre la palabra Makom y la palabra Hashem, el nombre de Hashem. Y el Zohar nos enseña que el nombre de Hashem, que lo va a llamar el Zohar Haka'a Bahavaya, o sea, la Haka'a en el nombre de Hashem, Haka'a quiere decir golpear, vamos a explicar qué es lo que eso significa, nos da precisamente Makom. ¿Cómo es esto? En el hebreo de la Cábala, de la Gematriot, Lehakot significa multiplicar una cifra por sí misma. Eso es Lehakot. Y cuando hay Aka'a del Shem Hashem, o sea que el Shem Hashem Maket Atzmo, que se golpea a sí mismo, entre comillas, se produce una gematria. ¿Cuál es?
La letra Yud del Shema Havaya, la letra Yud, 10 se multiplica por 10 y da 100. La letra He se multiplica por sí misma y da 5 por 5, 25. La letra Vav se multiplica por sí misma, o sea, 6 por 6 da 36. Y nuevamente la letra G se multiplica por sí misma y da 25. O sea, que tenemos 100, 25, 36 y 25 da 186, que es la gematria de la palabra Makom, lugar. ¿Bien? Porque la Mem es 40, la Kuf es 100, la Bab 6 y la Mem 40, 186, que es la gematria de la AKA, o sea, de esto que se multiplica cada letra por sí misma. Entonces quiere decir que cuando la Torah nos enseña que Jacob pagá Bamakom, encontró el lugar, eso quiere decir que en él se comienza a producir una comprensión mucho más profunda de lo que es el Shema Havaya. El nombre de Akadosh Baruj Hu comienza a revelarse a Jacob Avinu desde una perspectiva que va a ayudarlo después a otros aluyot, a otras elevaciones espirituales. Y desde esa perspectiva que estamos hablando, cuando la Torah dice Vaifgaba Makom, la Kavanah es que entendió, comprendió que Akadosh Baruj Hu, que Hashem, él es el Makom del Olam, él es el lugar del mundo. Estas concepciones, estas perspectivas en la estructura de los primeros dos psukim de la Torah nos dan entonces una idea clara de lo que va a ocurrir después. O sea, Jacob Avinu va a Beersheba, consciente del tikkun que tiene que hacer para el Malhut, consciente del tema de la Shvuah que tiene que ser corregida, consciente de los perjuicios que esa Shvuah puede traer dentro de la Kedushá de Israel, pero también consciente de lo que acaba de comprender, de lo que acaba de captar, que justamente la Amkut, la profundidad del nombre de Kadosh Baruj Hu dentro de el Makom, Hamakom, que en el futuro va a ser el Bet HaMikdash. Shalom.